estuvimos en la provincia de Salta, en el corazón de lo que se conoce como la frontera narco, el lugar más vulnerable de la frontera argentino-boliviana, en donde generalmente se denuncia que hay muchísima permeabilidad y falta de controles. Hoy les vamos a mostrar no solo los controles, sino también lo que pasa en este lugar, que aquí estamos viendo en las imágenes, tienen una impronta muy ligada a la situación de lo que ocurre con el narcotráfico en nuestro país. Está con nosotros el secretario de Seguridad, Sergio Berni, para responder todas las preguntas sobre este tema y otros tantos, me imagino, Berco. Por supuesto, y también un debate que sobrevoló la mesa navideña y que va a sobrevolar nuevamente la mesa de Año Nuevo, de fin de año. ¿Fuegos artificiales, sí o no? La polémica. Heridos hubo en la noche de Navidad, heridos que le cuestan dinero al fisco, que los tienen que atender, animales y sus defensores que dicen que debe prohibirse, y también los fabricantes que reivindican no solo su derecho a trabajar, sino también el derecho de la gente a utilizarlos. Un tema caliente, de verdad, un debate que divide a las familias. Pirotecnia, sí o no, debate explosivo en esta noche en Minuto 1. Y una cuestión de la que estuvimos hablando muchísimo a lo largo de la semana pasada y que ahora tiene un punto central. ¿Qué pasó con las ventas navideñas, Berco? Así es, un tema sobre el cual vamos a profundizar un poquito. ¿De cuánto fue el ticket promedio, por ejemplo? ¿Cuánto regalaste vos? ¿Te quedaste corto? ¿Regalaste acorde al promedio? ¿Te jugaste con la suegra y te pasaste de esa media nacional? En un ratito lo vas a saber, porque también lo que sostuvo las ventas, y eso vamos a estar repasando, fueron las promociones. Ventas navideñas más gasoleras, pero sin recesión. Después de un año duro para el consumo, un repunte del 2,5% de las ventas en volumen, según mediciones privadas. Y bueno, como decíamos, está aquí con nosotros el secretario de Seguridad, Sergio Berni. ¿Qué tal, Berni? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿La Argentina es un colador para el narcotráfico? No, la Argentina, como todo el mundo, sufre la problemática del narcotráfico, que lejos de ir disminuyendo de Nixon a la fecha, ha ido acrecentándose. Por eso la droga cada vez es más barata y con más pureza. Esto se debe al fracaso de las políticas internacionales que ha planteado Estados Unidos desde los 70 a la fecha, y que no ha logrado controlar no solamente la comercialización, sino tampoco la producción. Y no hay ningún país en el mundo que pueda mostrar un éxito en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, porque si estamos hablando, todo el mundo muestra como un ejemplo la lucha contra el narcotráfico Colombia, y usted, que es una persona muy informada, sabe que más allá de haber dejado entre 100 y 200.000 muertos la lucha contra el narcotráfico, ha desplazado el problema hacia México y ahora se está desplazando hacia Centroamérica, Honduras y Salvador. Mucho se dice sobre el rol de los Estados Unidos y de su agencia antidroga en materia de cuestión de narcotráfico a nivel mundial. ¿Usted es de los que piensa que la DEA, más que combatir el narcotráfico, lo regula? Yo lo que creo que no es lo que creo. El 80% de la droga que se produce en Sudamérica se consume en Estados Unidos. Entonces me parece que el esfuerzo, no solamente en recursos humanos, sino en dinero que ha puesto Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, dan muestras a las claras que ha fracasado. Después del informe vamos a hablar también de otros temas. Uno que dividió a la sociedad durante todo este año fueron los cortes en Panamericana y las protestas sindicales que se desarrollaron. Con eso, no, ya es parte de la historia. Vamos a hablar sobre eso. ¿Qué siente al ver que la justicia ordenó reincorporar a esos trabajadores que usted decía protestaban ilegalmente? No, nuestro problema no es el problema laboral de los trabajadores, y todas las veces, y lo he dicho una y mil veces hasta cansarme, ojalá que los trabajadores puedan resolver de la mejor manera su conflicto laboral. Eso no quita que pueden generar el caos que generan en la Panamericana, eso no quita que tengan que avasallar sobre los derechos de cientos de ciudadanos que todos los días quieren transitar por la principal arteria de ingreso a la capital federal. Eso es un disparate y nada tiene que ver una cosa con la otra. En un rato la seguimos, pero tenemos ya la primera parte del informe. En realidad estuvimos en Salta nosotros. ¿El objetivo cuál era? Mostrar la permeabilidad o no de la frontera entre Argentina y Bolivia. Estábamos allí justamente en la localidad de Orán entrevistando a uno de los jueces federales que tiene la provincia de Salta, el juez Raúl Reynoso, y nos dice el doctor Reynoso: acaban de agarrar un cargamento de drogas. ¿A dónde?
ahí nomás, a pocos kilómetros de donde nos encontrábamos. Tuvimos la oportunidad de registrar el momento en el que los efectivos de Gendarmería trabajaban con la droga que se decomisó de 2 camionetas que se detuvieron a pocos kilómetros de la localidad salteña de Tartagal. Este es el informe. En uno de los tantos pasos fronterizos irregulares a 100 kilómetros de la localidad de Tartagal, hoy fueron decomisados 200 kilogramos de cocaína que una banda integrada por 5 narcotraficantes intentaba ingresar a la Argentina en 2 camionetas, camuflados en las cajas de 2 camionetas. Un mega operativo de Gendarmería desbarató la maniobra y vamos a mostrar los resultados de ese operativo por primera vez en exclusiva a las cámaras de Minuto 1. Van extrayendo de a uno los panes de cocaína del interior de la caja, perfectamente camuflados. Vemos gran cantidad de cocaína que se extrae del interior de la caja de esta camioneta Ford F100 color rojo, que fue secuestrada en un operativo efectuado esta madrugada en el paraje del Chañar, a aproximadamente 100 kilómetros de aquí donde estamos, el Escuadrón 52 de Gendarmería Nacional ubicado en Tartagal. Cada uno de esos panes de cocaína que son extraídos de la camioneta contienen aproximadamente 1 kilogramo de la sustancia. El destino era la ciudad de Rosario y la ciudad de Buenos Aires. La problemática es compleja. Podemos advertir desde lo que la primera sensación que la comunidad tiene, la cuestión del tráfico de droga en gran escala. El otro inconveniente es que ha crecido la masa de consumidores. Y también tenemos otros delitos anexos que son el lavado de activos. En este juzgado federal, ¿qué volumen de causas relacionadas con narcotráfico tramitan? Nosotros hemos cumplido recientemente 10 años de la habilitación del juzgado federal, que fue en diciembre del 2004. Han ingresado aproximadamente 23.500 expedientes, pero son de múltiple competencia. La mitad, aproximadamente 11.000 causas, son de naturaleza penal, pero relacionadas exclusivamente a tema droga deben ser el 30 o el 40% de esa causa. Los efectivos van haciendo una cadena con los panes de cocaína que se extraen de la camioneta, que va pasando, van a la mesa, son numerados y luego son pesados por otros efectivos de Gendarmería que aguardan en la otra punta de la mesa. Fíjense, noten cómo han tenido que incorporar más mesas y escritorios para desplegar la enorme cantidad de cocaína que estaba contenida en estas 2 camionetas. Comandante, esto se numera y luego se pesa. Se numera, se pesa, se elige, los testigos eligen 2 al azar y se hace la prueba de narcotest, que es lo que estamos por hacer en unos minutos. ¿Cómo se efectúa esa prueba? Se abre, se hace una pequeña incisión, se saca el polvo, se somete la prueba de narcotest, se lo mezcla con el líquido y según la coloración que da es positivo o no. Y la determinación sobre la calidad de la cocaína, ¿cuándo y cómo se hace? A prima facie se puede hacer una aproximación, pero después el perito hace un análisis detallado de la sustancia y ahí determina la pureza. ¿Por qué la ruta 34 se la conoce como la ruta de la droga? Evidentemente es la más conocida porque es la que también estadísticamente da mayor cantidad de procedimientos. Pero en realidad, como en este caso que le estoy comentando y que no sabemos todavía exactamente la cantidad de droga que se están secuestrando a los narcotraficantes, hay una serie de caminos alternativos, de sendas. Tuvimos casos de droga que fue secuestrada por una especie de montañismo, es decir, ya los narcotraficantes cruzan por la serranía y a riesgo de su propia vida.
Tuvimos casos que se descubrió varios cientos de kilos de droga cuando se cayó uno de los narcos en una especie de abismo, precipicio. Es decir que la ruta es porque es la 34, la que todo el mundo circula, y que también la gente tiene que entender que no es zona liberada. Hay aproximadamente 7 u 8 controles para tratar de llegar de la frontera hasta Salta Capital. Este camión que estamos viendo acá, ¿cuándo fue secuestrado? Bueno, en el mes de abril aproximadamente este camión ingresaba desde Bolivia en tránsito hacia Argentina con dirección y destino Chile. Y transportaba un tanque con alcohol etílico, ¿no es cierto? Transportaba estupefaciente, cocaína en el modo líquido. La particularidad es que no lo traía en el tanque donde venía el alcohol, sino en el tanque de combustible, que como verán acá está cubierto por un carenado, está tapado el tanque, ¿no es cierto? Es decir, en el interior del tanque estaba la cocaína, ¿en qué formato? Líquida, un líquido marrón como un chocolate espeso. De esa manera estaba el líquido. Como pueden ver, el tanque, el largo del tanque es una dimensión importante. Mayor que los habituales. Mayor que los habituales. En este tanque tenía gasoil, pero el tanque del otro lado que no está porque ya es como el elemento de transporte, el elemento de prueba, está en el juzgado, ¿no es cierto? Ahí venía la cocaína en su estado líquido. ¿Cómo lo detectaron? Bien, al control en la sección Caraparí detectan que no tenía conectada la válvula de transporte de combustible al inyector, entonces ya era sospechoso. Esa modalidad, digamos que hasta es común. Y había pasado aparentemente el escáner porque era líquida, no fue detectada por él. ¿Y los perros? Y el perro sí, ahí hicimos traer un perro y con su guía, y el perro sí marcó. ¿El narcotráfico sofistica sus maneras, sus modos de entrar, de ingresar la droga a la Argentina? ¿Qué ha visto usted en estos 10 años? Sin duda, sin duda. Nosotros empezamos por darle algunos elementos. Droga introducida en los caños de una silla de ruedas de una persona discapacitada. Droga impregnada en ropa. Droga impregnada en pañales. Droga en perfumes, en shampoo. Hubo casos de que se secuestraron varios cuadros con las imágenes de vírgenes y estaba todo hecho de droga. Eso por decir en poca cantidad, hablamos de 3 a 5 a 10 kilos, pero como las vías de ingreso de la droga son las 3 posibles, la terrestre, la fluvial y la aérea. Es decir, que en estos últimos años también tuvimos casos de lluvia o bombardeo de droga desde los aviones. En abril, o sea, hace unos meses atrás, secuestramos 380 kilos de cocaína arrojada de una avioneta. Y más recientemente, en el Juzgado Federal de Salta, lo que tomó Estado Público, los que perdieron la vida, los 2 tripulantes de una avioneta que cayó y se quemaron. Es decir, la vía aérea y la vía fluvial que tenemos aquí en la zona de Aguas Blancas y Bermejo, que es el tráfico, no solamente de contrabando, sino también de estupefacientes. O sea, cuando hablo de contrabando es de mercadería, de ropa, y en este caso de droga, que lo pasan en gomones, en balsa, en diferentes medios. Según lo que la aduana estableció, ¿qué valor tiene cada uno de estos panes? El kilo de cocaína estaría evaluado en 25.000 pesos acá en la zona. Es el avalúo oficial que hay. Después, en distintos lugares del país va aumentando el costo. O sea que en frontera esto podríamos estar hablando de aproximadamente unos 5 millones de pesos. Así es, 5 millones de pesos. Son 200 kilos, ¿no? 200 kilos, sí. El primer vehículo se sacaron 102 paquetes. Se está haciendo la sumatoria ahora total cuánto sería. Y del segundo, por lo que se puede apreciar, estaríamos en un volumen similar. 5 millones de pesos que se transportaban. 5 millones de pesos hay que aclarar aquí en la frontera. Esto luego en Rosario, en el Gran Buenos Aires, o ni que hablar en el exterior, en Europa, tiene un valor muchísimo mayor. Esto fue lo que se decomisó en este operativo efectuado aquí en Tartagal por el Escuadrón 52 de Gendarmería Nacional.
Impactante trabajo, Mauro. La verdad que vicio profesional de mi parte, pero te tengo que preguntar, esos 200 kilos de cocaína, esos 5 millones de pesos en frontera, ¿cuánto valen luego en el mercado? Bueno, es una buena pregunta, porque como esto no está regulado, claramente es un mercado absolutamente ilegal, es difícil de determinar, porque además se procede luego con este kilo de cocaína a cortar y a estirar la sustancia para que rinda más económicamente. Ahora, alguien que se dedica a esta cuestión de perseguir a los narcotraficantes me decía que ese mismo kilo que ahí en la zona de Tartagal vos lo podés llegar a comercializar en 25.000 pesos, si lo colocás acá en la ciudad de Buenos Aires o en Rosario, el precio se multiplica por 20, es decir, hasta 500 lucas te puede llegar a costar ese kilo de cocaína. Y si lo llegás a poder colocar en España, fíjate la magnitud del negocio. Sí. Podés llegar a estar hablando de 200 o 300.000 euros. Yo no sé si con estos cálculos uno tiene magnitud de cuánto dinero mueve el narcotráfico en la Argentina, Bernie. No, le vuelvo a repetir, como bien decía usted, el precio varía de acuerdo al lugar donde se comercializa. Se calcula que en la frontera duplica el valor de un lado de la frontera que del otro, después por 10 a 1000 kilómetros de distancia y se puede multiplicar por 100 si va a Europa, Oceanía o Japón. Eso en la venta al minorista y una vez fraccionado y estirado, por lo general con manitol, que es una sustancia neutra, y lidocaína para que no pierda el efecto anestésico que se hace cuando se inspira por narina. O sea que igualmente todos tienen la fantasía que el negocio de la droga es la venta de la droga por sí misma. El negocio de la droga hoy dejó de ser negocio de la venta, sino el negocio real del narcotráfico es la logística que se brinda para poder llevar desde el lugar productor al lugar de consumo la droga. Por sobre todas las cosas cuando es Estados Unidos, Europa o ni hablar Oceanía y Japón. En un ratito vamos a ver en la segunda parte del informe lo que ocurre con la frontera y el control específico de la frontera del paso fronterizo seco. Pero me llamó la atención algo y se lo pregunto al gendarme en el momento en que estábamos ahí, que es por qué controlaban los camiones que salían de la Argentina rumbo a Bolivia. Y me dice, el problema que tenemos es que hacia Bolivia pasan los precursores, con los que después se hace o se termina de procesar la hoja de coca. ¿Cómo es este circuito, Bernie? Claro, por lo general los países productores de cocaína, la cocaína es una sustancia que se obtiene de la primera etapa del macerado de la hoja de coca. Para que usted tenga una idea, aproximadamente de 1000 kilos de una hoja de coca se obtiene 1 kilo de esa sustancia macerada que se conoce como pasta base. Y es simplemente mezclar la hoja de coca con querosén y un poco de cemento o una sustancia absorbente que extrae el alcaloide de la planta. Eso es la pasta base. A partir de allí lo que se necesita es un cambio de la estructura para que sea liposoluble, para que una vez que porque así como pasta base, por más que uno la aspire, no se absorbe porque no es liposoluble. Entonces necesita incorporarse entre ellos éter, ácido sulfúrico, por eso la forma de clorhidrato de cocaína, para que sea liposoluble y pueda hacer atravesar no solamente las barreras mucosas de la nariz en forma de aspiración, sino para que tenga el efecto de atravesar la barrera hematoencefálica y pueda generar los síntomas a nivel del sistema nervioso central. Con ese 1000% de ganancia que da la logística de solo traerlo acá a Capital, o el 10.000% de ganancia que podría dar ponerlo en España, me imagino que se pueden comprar muchas armas. Igualmente, obviamente que, mire, se calcula que el negocio de la droga en el mundo son más o menos 300.000 millones de dólares por año. La mitad de ese dinero va al mercado ilícito, llámese lavado de dinero, inclusive al mercado secundario de venta de armas, que para suministrar sobre todo a los grupos terroristas, guerrilleros o a aquellos países que están en conflicto bélico. Pero ustedes tienen que enfrentar armamento pesado por parte del tráfico. Sí, pero lo más importante es que el otro 50%, porque no hay capacidad financiera en el mundo que absorba los volúmenes millonarios que maneja el narcotráfico. No hay banco que pueda manejar. Usted calcule el nivel de plata que maneja el narcotráfico, que no se olvide, porque nosotros estamos hablando del narcotráfico ahora como si fuera
un fenómeno de este último Bueno, hace 5 años ustedes lo negaban, perdóneme, este gobierno negaba la existencia del vayamos un poquito más atrás, allá por el 1800, en la guerra, ¿se acuerda? ¿Sabe lo que fue la guerra del opio? Sí. La guerra que sufrió China con Inglaterra, porque Inglaterra le suministraba a cambio de la porcelana y del té, le pagaba a China con opio. Y como China entendía que eso no podía hacer, le declaró la guerra. ¿Sabe cómo se fundó el HSBC, el banco HSBC, que es el Hong Kong Shanghai Bank Corporation? Fue la creación del banco inglés para suministrar, para regularizar y administrar los dineros fabulosos de la guerra del opio. Estamos hablando del año 1800, no estamos hablando del 2015. Entiendo. Entonces, se mete en un terreno interesante que Berco lo va a desmenuzar muy bien, pero a mí me interesa la cuestión política. Bernie, hace 5 años el kirchnerismo, el gobierno, negaba la existencia de este problema y lo miraba con bastante soslayo cuando se advertía sobre estas circunstancias. Decían es de Rosario. Mire, hace 5 años estamos hablando de... Mire, para 2010. En el 2006, 2008... Los índices, a nadie le gusta hablar de números, pero cuando usted hace una aseveración de ese volumen, tiene que justificarlo. En el 2006 el consumo de cocaína en la Argentina tenía una tasa de prevalencia de 2.6. Hoy en el último informe que se hizo en la Argentina bajó a menos de la mitad. Así que ha existido un trabajo muy importante por parte de este gobierno, de que usted dice que no ha reconocido el problema. Porque no, dije hace 5 años. Pero si nosotros no hubiéramos reconocido el problema hace 5 años, no hubiéramos bajado el nivel de consumo en la Argentina a menos de la mitad. De hecho, en el año 2000... Y no lo digo yo, sino lo dicen los informes de Naciones Unidas. Sergio, en el año 2008 estábamos hablando de que este gobierno, este gobierno o el anterior, en definitiva la misma línea política, desconocía el manejo de los precursores y pasaba cualquier cosa con los precursores acá. Recién ahí empezaron a tomar, por lo menos hacia la gran población, que se enteró que existía la efedrina. Por ahí las informaciones no llegaban como llegan ahora al público, ni el narcotráfico es un problema que aqueja a la sociedad como lo aquejaba en aquel entonces. Obviamente, ahora que este gobierno ha hecho un esfuerzo inconmensurable, fíjese que es uno de los pocos países que ha bajado el nivel de consumo a más de la mitad. Ni hablar lo que fue el trabajo que se hizo con el consumo de Paco. Hoy el Paco es una sustancia que no digo que ha desaparecido prácticamente, pero ha bajado muchísimo el nivel de consumo. ¿Pero en relación con el resto de Latinoamérica cómo estamos? Es uno de los países con menos consumo junto con Uruguay y Chile. ¿Con menos consumo la Argentina? Sí, por supuesto. Ni hablar, no se ni compara a Brasil. Hoy Brasil pasa a ser el segundo consumidor después de Estados Unidos. De todos modos, usted insiste con Estados Unidos y yo le pregunto, así como en Colombia fue en la década... yo no insisto, la realidad insiste. No, y me parece muy bien que lo haga porque está claro que no puede quedar afuera de este problema. No es un comentario subjetivo, pero es un análisis de lo que pasa todos los días. ¿Usted cree que acá en la Argentina haría falta un plan Colombia? ¿Haría falta una intervención en absoluto. Yo creo que el plan Colombia no es lo que creo yo, sino lo que creen la gran mayoría de la gente en todo el planeta que se dedica y que trabaja con el profesionalismo que lo hacemos nosotros. Ha dejado más de 200.000 muertos en Colombia, ha trasladado el problema a México, porque el Plan Colombia no ha solucionado el problema de la droga, lo que ha hecho es trasladarlo a otro lugar, que es México. México tiene cuántos... Porque el problema que tienen los grandes países consumidores es que ellos absorben la droga, pero las muertes se producen en el exterior. Fíjese lo que le ha pasado a México actualmente y lo que le está pasando a Honduras, Salvador. La violencia que tiene hoy Centroamérica es producto de la disputa por la venta de droga hacia Estados Unidos. Ahora, la verdad que hay en todos esos países grupos narcos muy poderosos, muy diversificados, y en Argentina, si bien el tráfico está en niveles evidentemente elevados, no se ve la emergencia de cárteles con el poder que tienen allá. ¿Eso se explica? Sí. Me pregunta, ¿eso se explica por la participación de la policía corrupta en la trama del narcotráfico? No, que no haya carteles en la Argentina se debe a un trabajo muy profundo que hacemos con las fuerzas federales. Nosotros tenemos completo un trabajo territorial de todo el país, de norte a sur y de este a oeste, que ha permitido tener el control territorial. No hay un centímetro cuadrado
de nuestro país que no esté controlados por las fuerzas federales, lo que no sucede en otros países donde las fuerzas federales no pueden ingresar porque son territorios controlados por el narcotráfico. A veces ese control territorial lo tienen comisarios que nosotros hemos visto en imágenes tuyas, Mauro, que tienen mansiones, que nos explica cómo creció su patrimonio, que entre sí se coaligan en asociaciones seguramente no exactas. Recién yo le estaba diciendo que el 50% del dinero que maneja la droga en el mundo, la mitad se invierte en armas, en el lavado de dinero. La otra mitad sabe a dónde va. Sobornos. A generar efecto de marketing. Y así, porque es una industria, como cualquier industria. ¿Y sabe cuál es el marketing más efectivo del mundo del narcotráfico? La corrupción. Y cuando hablamos de corrupción, porque acá parece que la policía son solamente los corruptos. No nos olvidemos de la justicia, de la política, del periodismo. ¿Sabe cuántos periodistas viven del narcotráfico en el mundo? No. Bueno, un montón. Entonces, la plata del narcotráfico... Escúcheme. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros, yo personalmente, toda la semana arrestamos un policía federal, un gendarme, un prefecto, alguien de la PCA. Con la diferencia que lo hace la misma gendarmería, lo hace la misma prefectura, lo hace la Policía Federal, porque la corrupción que genera el narcotráfico dentro de las fuerzas policiales es permanente, y no solamente en las fuerzas federales ni en las fuerzas de nuestra provincia, en la DEA, en el Scotland Yard, en las mejores policías del mundo. Por eso el control político de las fuerzas de seguridad es el manejo clave para prevenir. Y si no, veamos lo que ha pasado en Santa Fe. La falta de control político que se generaron las autoridades de Santa Fe sobre la policía de Santa Fe generó el escándalo que generó, porque yo me acuerdo cuando nosotros comenzamos las primeras investigaciones de narcotráfico en la provincia de Santa Fe, donde la policía estaba directamente vinculado al negocio del narcotráfico. Yo me acuerdo de 2 policías que detuvimos directamente en el búnker de venta de droga, y el gobernador Bonfatti negaba el problema, decía que eran pura y exclusivamente operaciones políticas. Lo que el gobernador Bonfatti se olvidó de controlar la policía durante todo este tiempo y terminó en el gran narcoescándalo policial que fue la policía de Santa Fe, donde hoy tiene preso a su jefe de policía. Antonioli, usted particularmente fue uno de los funcionarios del gobierno nacional que hizo hincapié poniéndole interrogantes sobre por qué tantos colombianos vinculados a causas narcos se alojaban en countries del municipio de Tigre. Ahora yo le pregunto, ¿el ingreso de esos colombianos a la Argentina también son responsabilidad del municipio de Tigre? No tiene nada que ver el municipio de Tigre. El problema de la erradicación de colombianos en la Argentina nada tiene que ver el municipio. Esto es una cuestión inclusive de política migratoria. Usted sabe que en la Argentina, como el resto de Sudamérica, si usted no tiene ningún inconveniente para salir de su país, se presume que no lo busca la Argentina, por lo tanto puede ingresar libremente a la Argentina. Esto es una cuestión de política migratoria y nada tiene que ver las políticas locales del municipio de Tigre o de cualquier otro. ¿Se va a referir a alguno de los políticos o periodistas que dijo viven de narcotráfico? No, pero es de todo el mundo, estoy hablando en general, no estoy haciendo acusaciones. Pero cuando son todos culpables no hay ningún culpable. Pero estoy diciendo, es general, y usted, Mauro, que es una persona que conoce y ha estudiado el fenómeno del narcotráfico, sabe que lo que digo es absolutamente cierto. Entonces, cuando hablamos de corrupción en el narcotráfico, no solamente pongamos el ojo en la policía, porque si no nos estamos equivocando en el norte. Hay que ver la justicia, hay que ver la policía, hay que ver todos los actores que tienen que ver en la participación en el negocio del narcotráfico. Hablando de norte, estuvimos en el norte y les decíamos, recorrimos la frontera seca de la Argentina con Bolivia, unos 40 kilómetros aproximadamente. Estuvimos en ese corazón de la frontera que dicen es la frontera más permeable y también la más peligrosa. Allí hay oficiales, comandantes y efectivos de gendarmería custodiando nuestra frontera. Pero fíjense lo que pasa. Primera parte del informe Frontera Narco Permeable en la Argentina. Una frontera es la línea real o imaginaria que separa dos países. Desde el punto de vista geopolítico, el espacio fronterizo es la franja de territorio donde se produce el mayor flujo de tránsito social entre dos pueblos y sus respectivas culturas. Estas zonas se caracterizan por el alto grado de vigilancia para evitar entradas y salidas de personas y mercaderías sin el debido control migratorio. Pero ¿qué ocurre cuando el límite es difuso
y los controles insuficientes. Primera sensación que la comunidad tiene es la cuestión del tráfico de droga. Ocultas en el cuerpo, ocultas en el equipaje. Tráfico hormiga, digamos. Y un poco hormiga y un poquito más. ¿No? 200 kilos, sí. El primer vehículo se sacaron 102 paquetes. Hay una serie de caminos alternativos, de sendas. En ataúdes, con el difunto adentro, ambulancias. Los modos operantes habido y por haber. Estamos en el corazón del límite argentino-boliviano, a metros del paso internacional Profesor Salvador Massa, que limita justamente con Yacuiba. Del otro lado de la frontera, ahora lo vamos a ver, se encuentra Bolivia. De este lado, la República Argentina. Como vemos, muchísima actividad aquí. Sí, realmente siempre acá hay mucho tráfico vecinal fronterizo, más por el paso habilitado. Acá sí se converge todo, lo que es la parte de AFIP, de migraciones, y bueno, la gendarmería que hace la seguridad. Pero el vecino, el del país de Bolivia, viene sin ningún problema, va sin ningún problema, el trámite es rápido. Solamente con su documento pasa. Con su documento pasa. Si está radicado acá en Yacuiba, o sea, si está más allá, creo que ya las normativas de las migraciones bolivianas ya es distinta. Y lo mismo para el argentino, al vecino de acá de Salvador Massa, documento pasa a CTBF. Ahora sí, es de más adentro del país, sí hace el trámite migratorio, que es sencillo, es sencillo. Va, se registra, lo cargan, 2 minutos, lo cargan, sigue viaje, sin ningún problema. Salvador Massa es la ciudad más septentrional de la Argentina, ubicada en el extremo norte de Salta, a unos 400 kilómetros de la capital provincial. A pocos metros de sus caseríos se encuentra la localidad boliviana de Pocitos, un enclave estratégico para las organizaciones narcocriminales de la región que ingresan cocaína a través de los pasos fronterizos secos que la separan de nuestro país. Varios escuadrones de gendarmería se despliegan a lo largo de los 40 kilómetros de la frontera más permeable de la Argentina, multiplicando esfuerzos para evitar que esta zona se convierta en un verdadero territorio narco. Vamos a recorrer con gendarmería la frontera argentino-boliviana a la altura de Salvador Massa y Pocitos. ¿Por dónde arrancamos, comandante? Vamos al denominado puesto base 1. De ahí vamos a ir al Chorro, después al puesto 3 y al 5. ¿Dónde estamos? Base 1. A esto se le denomina base 1 sobre este camino vecinal, ¿no es cierto?, que tiene esta barrera, donde el gendarme para todo lo que viene o lo que va hacia allá. Hacia allá hay barrios. Hasta más o menos este camino tiene 1000, 2000 metros y ya llega al límite fronterizo. Pero como es consolidado y circulan vehículos de porte aquí, o maquinaria, porque también hay una pollería acá cerca sobre el límite, entonces se controla, porque está muy cerca ya del límite internacional. ¿A cuánto estamos acá del límite con Bolivia? Sobre el camino, 1500 metros. Hay veces que se controla los remises que llevan y traen a los chicos, ¿no es cierto?, de la escuela. Son todos factores que puede emplear el protagonista de interés. Supongamos que en ese camión pudiese haber una carga sospechosa. ¿Cómo se procede? Bueno, a partir de ahí, si levanta sospechas, si hay gente que no conozcan los gendarmes que habitualmente hacen guardia acá, si no lo conocen, bueno, a partir de ahí bajan, controlan, a prima facie ellos. Si necesitan apoyo, piden por radio y bueno, se consigue y se trae un can con su guía para que le pase el can para no tener que desarmar. Si el perro llega a marcar y ya pasamos otro escalón, ¿sí? Vemos, bueno, traigamos un kit de herramientas y empecemos a ver por dónde se buscan soldaduras recién hechas y demás. En este caso se lo controla para que sea el camión que va a trabajar acá, la pollería que está acá nomás en Argentina, territorio argentino, y a ver qué pueda llevar, que no sea los polios, por ejemplo. ¿Qué puede llevar? PQE. ¿Qué es PQE? Los precursores químicos para estupefacientes. Que
se producen en Argentina y eventualmente, pues de modo ilegal, se exporta, ¿no es cierto?, contrabando de exportación a Bolivia, para que se junta con la materia prima que es la hoja de coca y la producción de cocaína. Sí, este año ha habido un importante secuestro, digamos, de precursor químico hacia Bolivia. Hasta ahora, hoy, 23 de diciembre, iban 30.000 kilos aproximadamente de precursor químico incautado que pretendía salir de modo ilegal. Mientras veníamos por el camino principal detectamos esto. ¿Qué es esto, comandante? Es un camino, un trillo vecinal, ¿no es cierto?, que comunica un barrio con otro dentro de Salvador Maza, pero muy cerca del límite internacional. Lugares por donde normalmente el gendarme tiene que estar controlando, vigilando, y de día, ustedes pueden ver, es una cosa, ahora de noche es otra. Así que acá de noche no hay mucha iluminación y bueno, este tipo de pasajes que ahora ustedes pueden ver está limpio. Esto es limpio, esto es transitable para nosotros. Hay otros que son transitables de fila de uno y están totalmente escondidos más en el monte. Esto es abierto, limpio. Aquí transita la gente, vecinos de acá, de un barrio a otro de Salvador Maza. También se utiliza para evadir eventualmente a patrullas nuestras o a controles que se encuentran en la calle o en el ejido urbano. Ven que una patrulla nuestra está acá, como por ejemplo ahí nuestro patrullero, y entonces evaden por acá y por el medio pueden conseguir otro trillo que seguramente lo deben tener hecho, salen más adelante, más atrás, depende cómo. Está en este momento revisando allí. Claro. Se revisa todo, o sea, el modus operandi es tan amplio y siempre sorprende, casi siempre sorprende. Uno dice revisar un carro de un bebé, ha sido detectado con 1 kilo, 2 kilos. Bueno, nos contaban, por ejemplo, en sillas de ruedas de supuestos lisiados. Sí, totalmente, en ataúdes, con el difunto adentro, ambulancias, los modus operandi ha habido y por haber. Veíamos la frontera seca y veíamos, Mauro, el despliegue de efectivos allí. Hay un montón, cuando vos preguntás la cantidad, con bastante lógica te dicen los efectivos de Gendarmería, los comandantes. Nosotros no podemos dar cifras porque le estamos dando información al protagonista de interés, le llaman ellos, concretamente es el eufemismo con el que se menciona al eventual narcotraficante. Ahora, ¿usted cree que alcanza esto, Bernie? Porque da toda la sensación que la voluntad de los gendarmes está presente, que hay una tecnología que me consta, yo estuve ahí hace 6 años y hay una tecnología hoy que no había hace 6 años, hay escáner en las rutas, hay más cantidad de controles. Ahora, lo que te dice la gente de ahí es que por más que pongas un gendarme cada 5 metros, la droga va a seguir pasando. Mire, primero no es la voluntad de un gendarme, es la voluntad de un gobierno nacional donde la gendarmería forma parte de sus fuerzas federales. Hay una voluntad, hay una decisión política de la Presidente de no solamente trabajar, sino, como usted bien dice, de invertir. Usted habrá visto en la ruta, habrá cruzado los TAD Detection, que son los escáneres más modernos del mundo, donde en Sudamérica no hay ninguno, los tenemos solamente en la Argentina, que son producidos entre Canadá y Alemania. Son escáneres de última generación y los habrá cruzado en la ruta, es el único país que lo tiene. La tecnología que tenemos, sobre todo que hemos hecho en inversión para tareas de inteligencia, usted fíjese, acá nos acompaña el señor Kaplan, que es un especialista también del tema, y sabe, porque todo esto no se logra sin inteligencia. La gente por ahí no logra comprender. Yo a veces escucho a aquellos que se llaman especialistas en seguridad, que nunca han leído un expediente de narcotráfico. Pero no lo leyeron, no porque no quieran, sino porque no tienen, discúlpeme, que no tienen el acceso que tenemos nosotros. Uno cuando está en la frontera no está cuidando un árbol. Las fronteras son permeables porque si no son permeables no son fronteras. Es una característica para que sea frontera. Toda frontera en el mundo es permeable. Ni siquiera el muro de Berlín
fue infranqueable. Está claro, está claro que no van a poner un alambrado y francotiradores para asesinar a la no gente. Tiene nada que ver, sino que el narcotráfico muta permanentemente. Usted fíjese, y aparte cuando hablamos de mutación, no estamos hablando, recién le di el ejemplo de Estados Unidos. No hay país más custodiado de sus cielos que Estados Unidos. Estados Unidos tiene un escudo misilístico que ante cualquier amenaza desde la Casa Blanca apretan un botón y Estados Unidos se blinda los cielos. Tiene un escudo a lo largo de las dos costas, de la costa atlántica y de la costa este, con sus portaaviones y sus submarinos nucleares. Sin embargo, la cocaína entra. Sin embargo, el 80% de la droga que se produce en Sudamérica se ingresa a Estados Unidos. ¿Usted tiene idea cuántos kilos y kilos y kilos de droga le ingresa a Estados Unidos todos los días con la tecnología que tiene? Esto quiere decir que no es solamente cuestión de tecnología, no es solamente, sino que tiene que va mucho más allá. Por sobre todas las cosas, en un ámbito como el que tenemos nosotros, donde usted recién decía que a 5 metros en nuestra frontera, sobre todo en la frontera con Bolivia y con Paraguay, tenemos 742 kilómetros de frontera con Bolivia y 1.660 kilómetros con Paraguay. Usted decía que a 5 metros un hombre del otro no se ve. Yo le puedo asegurar que hay lugares en la frontera que a menos de 1 metro un gendarme se pierde su patrulla. Y no es una cuestión que pasa así esporádicamente, todos los días, porque es tan espeso, pero además, cómo va mutando. Y sin tecnología, hoy usted fíjese que se utilizan perros. Usted sabe lo que es la querencia, para que la gente sepa. La querencia es cuando un animal nace en un lugar, usted lo saca de ese lugar, lo transporta a 100, 200 kilómetros y el instinto y el olfato del animal lo vuelve a su lugar. Bueno, así se transporta también la droga en la frontera. Llevan perros, le atan cocaína a su alrededor. Para que vuelvan a su lugar. Y para que vuelvan a... O sea, estas son cuestiones que son mulas, pero que en vez de ser seres humanos son los animales. Inclusive a los caballos se los abre, se le hace una incisión mediana y se le ingresa entre 20 y 30 kilos de cocaína, usted lo suelta del lado boliviano y vuelve solo a la querencia. O sea, acá lo más importante, además de la tecnología, de la voluntad, de todo lo que usted nombra, es la tarea de investigación y de inteligencia. ¿Y qué pasa con los ciudadanos, fundamentalmente colombianos? Y digo esto porque uno tiene presente la experiencia de Colombia. Yo no sé si ustedes, como Ministerio de Seguridad, estuvieron en contacto con las Fuerzas de Seguridad colombianas, si se aprendió de algo de la experiencia de los países que tuvieron que combatir fuerzas armadas militarizadas defendiendo al narcotráfico. Mire, yo le voy a decir una cosa. Recién estábamos hablando que Colombia dejó un saldo de entre 100 y 200.000 muertos en la lucha contra el narcotráfico. En estos 3 años yo he detenido más de 7.000 narcotraficantes. Nunca he disparado un solo tiro. Esa es la diferencia entre Colombia y nosotros y el resto de los países. Muchos, por ejemplo, ponen como ejemplo Brasil. Sin embargo, muchos saben, muchos saben que por cada narcotraficante que derriba el BOPE en esos lugares hay 10 civiles que mueren. El año pasado en Brasil han muerto más de 10.000 personas civiles en la lucha contra el narcotráfico. Una de las cosas que hemos hecho nosotros, le vuelvo a repetir, más de 7.000 narcotraficantes, no hemos disparado un solo tiro. Todo en estos 3 años, con estos 7.000, lo único que tuve lesionado fue un gendarme con un tiro en el hombro en ocasión que ingresamos en Belgrano a buscar un narcotraficante mexicano. Hubo más lesiones en la Panamericana. Otra vez con la Panamericana. Sí, ahora en un rato le voy a preguntar de vuelta. Pero digo, ahí sí hubo bastante lesionados. Sobre todo preguntá, sacate las ganas, preguntar. No lo quiero desviar del tema, pero a ver, usted fue imputado por un fiscal por el caso del gendarme Carancho. ¿Se acuerda? No, está esas equivocado. Imágenes? Sí, está equivocado. No solamente no estoy imputado yo, ni siquiera el gendarme. Sí, bueno, está mal informado. Aparte, está imputado por el fiscal Fernando Domínguez. Sí, claro, por el fiscal Fernando Domínguez. Bien porque no está imputado. No, lo imputó el fiscal Fernando Domínguez por la privación ilegítima de la libertad de Cristian Romero, que era el chofer del auto. Ese gendarme, el que se tiró arriba del auto, que todos lo vimos, para fraguar un accidente, un atropellamiento por parte del manifestante, que no estaba ahí. Ese es el gran problema. ¿Sabe qué pasa, Berkovich? Usted mira por el ojo de la cerradura.
Y yo le voy a explicar, ese manifestante que usted decía, bien dice, es un manifestante. Sí. Y estaba manifestando en el carril rápido de la Panamericana. Y sabe que el artículo 124 del Código Penal es un delito. Y por lo tanto estaba cometiendo un delito. ¿Y eso se combate con otro delito? No, eso es lo que usted dice que es un pero el delito. gendarme, ¿qué hizo? Bueno, Berkovich, yo no voy a discutir con usted si usted lo que estaba haciendo era mirándolo por televisión. Así que, No, entonces, yo estuve ahí mismo, en la Panamericana, sí, lo que pasa apoyando a los Lo que trabajadores. estaba haciendo la Gendarmería, Sí, verificando lo que no que hizo la reprimen. Gendarmería fue detener a una persona que estaba cometiendo un delito. Después el fiscal, si quiere imputar lo que lo impute, la justicia determinará felizmente que no fue, y aparte mucho menos lo que usted dice, que se cometió eso pero que se cometió para fraguar y toda esa sarta de cosas que dijo que no tiene nada que ver con la realidad. Lo que hizo la Gendarmería fue detener a una persona que estaba manifestando en el carril rápido de la Panamericana, poniendo en riesgo de vida para sí y para terceros, y además impidiendo la transitabilidad de acuerdo al Código Penal. Que a usted no le gusta Berkovich, lo lamento. No, a mí no me gusta, por supuesto, pero estoy preguntando si usted está conforme como funcionario, cómo manejaron esos episodios. No, no estoy conforme cómo lo manejaron, pero tampoco el gendarme cometió un delito. No digamos las cosas al pan y al vino vino. ¿Va a revisar esta práctica para el año que viene si se producen Pero protestas? por supuesto, Berkovich, aparte fue una sola vez y fue una cuestión, es la primera vez que se hacía un piquete con autos, una modalidad totalmente que lo sobrepasó a la Gendarmería, y el gendarme lo que hizo fue llevarse detenido a una persona que estaba cometiendo un delito y que no dejaba transitar a todos los cientos de argentinos de trabajadores que tienen que ingresar a Capital, por más que a usted no le guste. Hay otra causa, no se enoje. No, yo no me enojo, pero basta con esto. Esto parece que lo único que le interesa a usted es la Panamericana. Y a mí me interesan los trabajadores, sí, claro, por eso le pregunto. No, son dos cosas distintas. Una cosa son los trabajadores y otra cosa son aquellos que intentan cortar la Panamericana para llamar la atención de los medios, cueste lo que cueste, inclusive agrediendo a gendarmes. ¿Sabe cuántos gendarmes sin trabajo? Iban a pasar Navidad sin trabajo y los Pero ¿qué tiene que ver, Berkovich? Mi problema, yo no soy el ministro de Trabajo, yo soy el secretario de Seguridad y tengo la obligación de garantizarle los derechos a todos los ciudadanos. A todos, a los que trabajan, a los que no trabajan, a los que quieren circular y a los que no quieren circular, por más que a usted no le guste. Lo paso a otra causa y le insisto en que por favor no se enoje. No, yo no me enojo. La causa, esta sí, del fiscal Eduardo Tayano, me anoté los dos nombres porque son dos fiscales distintos. En la causa del fiscal Eduardo Tayano está usted sí imputado por el aumento de su patrimonio entre 2006 y 2013 de 10 veces. Sí. Ya se ha pronunciado sobre esto, pero quiero su palabra de qué va a pasar porque no quedó claro si va a apelar. El fiscal tiene la obligación de investigar y yo tengo la obligación de presentar toda la documentación que el fiscal me solicite. Mire, todo lo que he hecho en mi vida lo he hecho rompiéndome el alma trabajando. Por lo tanto, tengo la tranquilidad moral y además tengo... estoy deseoso que me llame el juez para aportar toda la documentación, para demostrar por qué tengo todas las cosas y además la tengo toda a mi nombre, como una persona de bien. Escuché la explicación y no tengo ninguna razón para dudarlo. Pero... Yo no escondo las cosas, tengo todo a mi nombre. ¿Y por qué tengo todo a mi nombre? Porque me rompí durante 30 años de mi vida trabajando. Soy médico hace 30 años. La pregunta que me surge es si en esos entre 2006 y 2013, que es el periodo en el cual se multiplicó por 10 su patrimonio declarado, usted ya era funcionario. ¿Cuánto tiempo le dedica a la actividad pública y cuánto a la privada? Si la hizo efectivamente... No tenga ninguna duda que la actividad pública le dedico todo el día. No, de eso no tenga ninguna duda. Una última sobre el tema de despenalización. Todo esto que vimos, todo este crecimiento del narcotráfico, ¿se termina si se despenaliza la droga? Mire, nadie sabe qué puede pasar. No hay ninguna experiencia en el mundo, como decíamos recién. No hay ningún país en el mundo que pueda demostrar un éxito rotundo en la lucha tradicional contra el narcotráfico. Cuando hablamos de la lucha tradicional estamos hablando de la penalización de toda la cadena del narcotráfico, desde la siembra, el cultivo, la producción primaria, el transporte, el contrabando, la comercialización, el fraccionamiento. Eso de Nixon para acá, porque no nos olvidemos que esta es la metodología que Nixon en los años 70 implementó e hizo implementar al resto del mundo. A partir de allí la guerra frontal contra el narcotráfico. La guerra frontal contra el narcotráfico, donde Nixon declaró como el enemigo público número 1 de Estados Unidos el narcotráfico. Evidentemente no ha dado resultado, como decíamos recién, el 80% de la droga que se genera en Sudamérica se consume en Estados Unidos, más allá de las importantes fortunas que ha invertido para prevenir esto. Ahora, grandes especialistas del mundo han concluido que esto no es el camino y hay que buscar nuevos paradigmas. ¿Quién tiene la verdad absoluta? Nadie sabe. ¿Por qué? Porque no hay experiencia. Ahora, solamente los locos esperan diferentes resultados aplicando la misma metodología. Hay varios proyectos en este sentido e incluso hay mucha expectativa porque hay 3 funcionarios importantes del gobierno. Uno es usted,
otro es Aníbal Fernández y otro es Juan Carlos Molina, el titular de Cedronar, que tienen un enfoque más progresista respecto del que se viene siguiendo en materia de prohibición. ¿Se puede esperar antes de que termine el kirchnerismo? Mire, mi enfoque no tiene que ver con el progresismo o no progresismo, mi enfoque tiene que ver con la realidad de la lucha cotidiana todos los días contra el narcotráfico y ver los resultados. ¿Pero se puede despenalizar el uso de marihuana antes de a mí, yo que creo que despenalizar, primero que obviamente que la marihuana, todos nosotros prestamos mucha atención a la marihuana, me parece bien, es una droga, yo no soy un defensor, no soy aquellos que apoyan ni siquiera el consumo, ni para recreación. Ahora, no seamos hipócritas, porque usted me está hablando de la marihuana y nos estamos olvidando la principal droga que está... El alcohol. La principal droga que aqueja a los argentinos, que es el alcohol. No, y es legal. No existe, cuénteme usted cuántos casos de muerte existen por marihuana en la Argentina, claro, todos los días, y cuántos jóvenes mueren todos los días a causa del alcohol. Entonces no seamos hipócritas, porque parece que ahora manejamos el tema de la droga con una hipocresía terrible, marihuana, 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 y todos nos hacemos, porque no solamente nos hacemos los desentendidos, sino que patrocinamos, tenemos muchos patrocinadores en los canales de televisión que son tabacaleras, son compañías de cerveza, compañías de producto alcohólico, y ni hablar ahora que está de moda en muchos programas, los que producen energizantes, porque no solamente que son dañinos, sino que son la verdadera puerta de entrada a la necesidad de incorporar un elemento externo para autoestimularse. En eso estamos de acuerdo. ¿Ves que en esto estamos de acuerdo? Algo mal estoy haciendo entonces. Bernie, muchas gracias por venir. Me interesaría hacerle una pregunta a Bernie. Bueno, métale, ¿Sí? métale nomás. Bernie tiene una particularidad. Está en una función de seguridad, o sea, de policía hace años, pero es médico. Cirujano. Sí, y coronel. Sí, y pero abogado. Fundamentalmente esas dos diferencias es lo que ha sido el gran debate, el debate en Estados Unidos, o sea, desde México hacia Estados Unidos, hoy por hoy lo está llevando, entre otros, Vicente Fox, el expresidente mexicano. Y es el que está tratando de dividir, me parece, si el tema del narcotráfico es un tema de policía, que usted coordina, y sabe muchísimo, se ha perfeccionado mucho estos años, o es un tema de medicina, de salud pública, que también viene trabajándose mucho. No tenga ninguna duda que el consumo de droga es un problema de salud pública. Lejos tiene que ver la cuestión policial. Obviamente que con esta disciplina de la penalización y la persecución penal de toda la cadena del narcotráfico, la policía tiene una particularidad en su intervención. Ahora, no tenga ninguna duda que el consumo de droga es un problema de salud pública. Y permítame agregarle, hoy lo dijo muy bien Juan Carlos Molina en una entrevista de Página 12, el titular de la Cedronar, y es un problema social también, hay que trabajar ahí. Ese es un frente que no se puede soslayar. Gracias, Bernie.